a minutos de conectarnos con el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como les decíamos hace un ratito. Y podemos repasar que Daniel es objeto de la persecución judicial en su país desde hace un buen tiempo. Sin embargo, estos últimos días se ha conocido el 3 de junio que la justicia... No, espera, esto fue el 3 de junio del 2024, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. La justicia ordenó la prisión preventiva de Daniel Jadue, exalcalde del municipio de Recoleta, bajo la acusación de ser autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas farmacias populares. Le vamos a pedir a él que nos cuente una vez más, porque ya lo he hecho aquí, pero el público se renueva, de qué se trató ese proyecto que fue en contra de los intereses de la industria farmacéutica. Y ya sí, más recientemente, el 17 de junio, ayer, Ayer, Daniel, bueno, te han modificado una condición en relación, no lo voy a decir yo, en relación a tu detención, a tu prisión, lo vas a comentar vos hoy aquí a toda la audiencia de No Bueno, Dan Se Prende. primero saludarlo y agradecer este espacio y esta invitación en este día amargo para los pueblos de América Latina. Efectivamente, a mí me redujeron las cautelares, estuve 3 meses en prisión y 9 meses con arresto domiciliario total. Hoy día tengo solo arresto domiciliario nocturno y ya empiezo a recuperar un poco de libertad y de posibilidad de movimiento. En todo este tiempo he estado bastante activo en redes sociales, escribiendo columnas, opinando. De hecho, escribí una columna la semana pasada sobre la condena de Cristina, que me parece una brutalidad. Pareciera que el Estado argentino ya perdió toda la vergüenza, ¿no? Perdió toda la capacidad incluso de intentar disimular un poco que es un instrumento de dominación de clase. Y en algún minuto tendremos que evaluar y reflexionar nosotros sobre cómo permitimos cuando pasamos por el Estado no, temporalmente, que esto se siguiera consolidando y no fuimos capaces de destrabar y de anticipar. Pero es brutal, ¿no? Quiero partir mandándole toda mi solidaridad a Cristina y al pueblo de Argentina, porque esto no es solo conculcar los derechos políticos de Cristina, sino que además de todos los que la querían elegir. Y claro, como no le pueden ganar en la urna, tienen que recurrir a estas fórmulas, ¿no? Daniel, te hago una pregunta, porque lo que decía recién Sol, siempre el público se renueva, nosotros conocemos tu caso en profundidad, de hecho hemos compartido instancias contigo aquí un tiempito antes que la prisión cayera y la formalización, le dicen allá como concepto, ¿no? sobre tu persona. Pero contanos brevemente de qué se te juzgó, brevemente, para que sepan, y sobre todo de encontrar que la decisión de ayer lo que confirma, para nosotros es así. Yo sé que después el proceso y el calvario personal tuyo va a seguir, pero la decisión de ayer termina confirmando tu inocencia. Porque o sea, a ver, pero no contanos un poco brevemente el proceso y en qué estado estás ahora. Todavía no hay juicio, ¿eh? A mí me queda mucho tiempo para llegar al juicio. Brutal. ¿No? De hecho, ayer lo que le ha confirmado la jueza es que le ha dicho a la fiscalía: mire, esto no es un juicio, yo no estoy aquí para juzgar porque a este señor todavía no se le ha comprobado nada, y por lo tanto alargar la medida cautelar de prisión preventiva que me impidió incluso tener la posibilidad de ser nuevamente candidato a la presidencia por mi partido, tiene un carácter de pena anticipada, ¿no? Esto es como decía Kafka, el proceso es el castigo. El proceso es tan absurdo porque además a mí nadie me acusa, al igual que Cristina, ni siquiera la acusación tiene que ver con enriquecimiento ilícito, con haber desviado fondos a campañas políticas, no, tiene que ver, en el caso mío, con que durante la pandemia se tomaron decisiones para salvar vidas que le provocaron pérdidas de dinero al Estado, ¿no?
Y claro, la Fiscalía ha negociado con dos de los que sí robaron plata, que estaban trabajando en la misma institución, para que ellos, entre comillas, lavaran sus culpas tratando de involucrarme a mí. Ahora, lo extraño es que ellos tienen plata en sus cuentas, en las cuentas de sus familiares, en las cuentas de sus señoras. Eh, a mí ni a mi entorno nunca le llegó un peso de nada, y por lo tanto la acusación mía es de no haber sido capaz de anticipar y de fiscalizar que ellos robaran, ¿no? Y la acusación de estafa es aún peor. Gente que nos vendió mascarilla a 10 veces su valor cuando era obligatorio ocupar mascarilla todos los días, y que después se vinieron abajo en los valores y no pudimos pagar. Ellos pidieron la quiebra de la institución, por lo tanto ni siquiera nos dieron la posibilidad de acuerdos de pago en el tiempo, que lo tratamos de hacer, pero ellos la verdad que lo que querían, porque en esa época yo era candidato presidencial, era tratar de detener la campaña. Eso era lo principal, lo dijeron, lo escribieron en correo electrónico. Hasta el día de hoy no existe ninguna prueba ni siquiera que me acerque a los hechos que se investigan. Todos los testigos, salvo los que me imputan, han declarado que yo no participaba, porque no se participa ni en la toma de decisiones. Estas además no son decisiones unipersonales, son decisiones de órganos colectivos, del Consejo Municipal, Claro. ¿no? Y a uno le llama la atención sobre todo la falta de consistencia, en el sentido que hace poco el Ministerio de Salud perdió 5 millones de vacunas con una cantidad enorme. Nadie ha juzgado a nadie. El ministro de Vivienda, bajo su administración, que es parte de la familia que me persigue, se ha perdido una cantidad de plata en una cantidad de convenios, ¿no?, con instituciones que se están investigando, pero él ni siquiera ha sido formalizado, porque efectivamente es lo mismo que se hace con Cristina y lo mismo que se hizo con Lula, ¿no? Se pone el hecho de la supervigilancia, pero solo cuando conviene, ¿ah? Y se trata de juzgar la función política y no la función administrativa. Esto va a ser un proceso largo, muchachos, queda mucho todavía. Ya se bajó el delito de administración desleal, no cuajaba, había una contradicción interna, porque para poder meterme a prisión preventiva, la Fiscalía tuvo que inflar la causa de tal manera de lo mismo que antes ella había afirmado que no existía, después empezó a tratarme como funcionario público para algunos delitos, como funcionario privado para otros. Entonces ni siquiera tenía consistencia, pero la idea era abultarla tanto que se justificara la medida más gravosa en el orden judicial. Daniel, un poco lo que estás contando ahí me parece que pone en evidencia para qué sirve la guerra jurídica, ¿no? Porque a mí me gusta más decirlo en esos términos que lawfare, ¿no? Que es efectivamente sacarte del combate electoral, porque fijémonos, digo, recién repasábamos los 500 días de Lula detenido, ¿para qué sirvieron? Para que no fuera candidato a presidente. La decisión sobre vos es efectivamente que vos estuviste muy cerca de ganar la interna a Gabriel Boric en su momento, ¿sí? Y la decisión fue todo esto para sacarte del combate electoral. Y en el caso de Cristina es tan obsceno que es una semana después que dice voy a ser de nuevo candidata, la sacan de combate. O sea, la decisión es proscribir la participación política y el ejercicio de los derechos, ¿no? Anteayer la fiscal, a pesar de que quedan una cantidad de diligencias pedidas por nosotros que ni siquiera se ha dado la molestia de solicitar, ¿no? Dijo que estaba pronta a cerrar la investigación. Extraño, porque ella todavía ni siquiera, las diligencias que ella ha pedido han terminado de llegar. Se supone que queda un mes de investigación, pero está tratando efectivamente de impedirme ser candidato a diputado a final de año. Esto es igual de obsceno. La temporalidad, además, es pero patéticamente exacta, ¿no? La primera vez que me allanó la fiscalía fue 4 meses antes de la primaria de la elección pasada. Ahora, efectivamente, 4 meses antes de la elección de alcalde. Yo ya no podía ser candidato, pero era la posibilidad, ¿no?, de que toda esta institución corrupta golpeara el proyecto de Recoleta para que perdiéramos la alcaldía. La ganamos de todas formas con Fares, que es el sucesor. Y hoy día, a un año después, claro, me cambian la cautelar, pero van a intentar sin duda, ¿no?, evitar que sea candidato, porque saben que si soy candidato
voy a ganar y voy a arrastrar un par de compañeros en el distrito porque somos la primera fuerza electoral. Entonces, esto tiene un objetivo político y esto es lo que recuerda siempre, que nunca hay que volver a olvidarlo, sobre todo los sectores progresistas y de izquierda, que el Estado siempre actúa como un instrumento de dominación de clase, con el aparato jurídico, con el aparato ejecutivo y con las policías, por cierto, ¿no? Y los tribunales son parte de ese ecosistema de dominación que hoy día está muy afinado y sobre todo en el caso de ustedes teniendo al presidente que tienen, ¿no? Al cómplice de genocidio que tienen ustedes ahí. Hablando, Daniel, también como para venir, ¿no? A profundizar el análisis que acabas de introducir. Pero ¿cómo se encuentra hoy el escenario electoral en Chile de cara a las próximas elecciones? Está abierto. Yo creo que puede pasar de todo porque las primarias son un instrumento muy poco democrático para definir los escenarios electorales, ¿no? Hemos ido comulgando, aquí decimos con rueda de carreta, es como dejar que nos vean el dedo, que nos metan el dedo en la boca, en el sentido de plantear que las primarias pueden reemplazar a la decisión de los partidos. Esto es, ya no es democracia, es democratiti. Entonces, en la primaria de nuestro país, se da la extraña situación de que al no ser obligatoria, pero además al ser solo vinculantes con aquellos que son militantes oficiales de los partidos, puede ir toda la gente de derecha a votar a la primaria de la centroizquierda. Claro. ¿No? Todos los que no están inscritos en los partidos, que son un porcentaje mínimo, pueden ir nuevamente e intervenir en la primaria. Y por lo tanto uno nunca sabe lo que va a pasar más allá de lo que diga en la encuesta, porque en la encuesta la gente de derecha nunca va a decirte que va a votar por el candidato que a ellos les gusta, Claro. pero van a ir el domingo seguramente a votar y van a tratar de intervenir en la decisión de la centroizquierda para definir ellos con quién competir, ¿no? Por lo tanto está completamente abierta y quizá un poco menos abierta de cara al escenario final de noviembre, porque la derecha ha sido muy hábil, ha sido tan hábil como en Argentina, en el sentido de que ha comprendido que al vaciar la democracia, utiliza el sistema electoral con la misma lógica del mercado, entonces abre nichos de mercado. Claro. ¿No? Y los nichos del mercado electoral en Chile están claramente definidos, o sea, la derecha tiene 3 candidatos hoy día, uno que le habla a la centro derecha tradicional, pero que lleva una candidata de ultraderecha, hija de uno de los dictadores y violadores de los derechos humanos. Hay una ultraderecha que lleva un candidato de ultraderecha, la centro derecha lleva a esta candidata para poder competir con él, y entre ellos dos suman el porcentaje histórico de la derecha en Chile. Pero hay un tercer candidato que no tiene ninguna posibilidad, pero que es un candidato como Milei, ¿no? El Milei chileno le habla a los indignados, le habla a aquellos... construye la narrativa. Construye la narrativa del indignado y en la centro izquierda no hay nadie que esté buscando, ¿no? Empatizar con esa indignación, claro, ni hablarle a ese mundo, ni hablarle a los 5 millones de chilenos que no tienen ninguna intención en participar, ¿no? Entonces el escenario es muy abierto. Y estos 3 candidatos de derecha hoy día, en todas las encuestas, suman 60%. Entonces, como la izquierda no está disputando, al menos hasta ahora, es probable que después de la primaria surjan candidatos por fuera que puedan disputar ese escenario y que debiliten ese sector de la derecha, y eso podría cambiar el escenario, pero hasta el día de hoy no hay nadie disputando la indignación y el enojo con el modelo neoliberal. Bueno, complejo. Nosotras aquí venimos conversando con ustedes, los protagonistas de la realidad chilena. Hoy no queríamos dejar de hablar con vos, un blanco, sin ninguna duda, de un objetivo del poder concentrado de la élite allí. Llamémosle élite, oligarquía, aristocracia financiera tecnológica, pero quienes efectivamente, claro, todos son lo mismo. Son lo mismo, por eso, y tienen muy claro cómo perseguir y proscribir a los candidatos populares
como es tu caso, Daniel Jadue, así que de verdad te agradecemos por haberte Sí, gracias conectado Daniel. hoy. Sos el caso emblemático de Chile, como Lula en Brasil, como Rafael Correa en Ecuador. Digo, sos el caso emblemático de Chile del Laufer. Prometemos, esto lo estoy diciendo medio al aire, prometemos Dígalo. ir a verte, además para festejar un Bueno, poco las Usted condiciones. sabe, bienvenido siempre. Las condiciones cada vez de mayor libertad y nos ponen muy contentos y contentas. Y los pueblos dirán, sabrán decir. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, y te vamos yo a ir a visitar. desear, Sí, de verdad. mira, te vamos a yo ir a visitar. desear que la reforma judicial se haga tanto Mm. realidad en Argentina como en Chile, porque esto ya no va para más. No das para más. Y yo creo que hay que mirar lo que hizo Sheinbaum en México, en el Ujú. sentido que le tengan que dar explicaciones, sobre todo los Totalmente. fiscales, que son de un poder absoluto y de una autoridad corruptos completamente, se ha demostrado en este tiempo, con conflictos de interés. En el caso mío, la fiscal que lleva la causa es familiar de una cadena de farmacias que ya su esposo lo dejó libre una vez cuando defraudó a miles de personas en un caso muy antiguo, por lo tanto todo queda en familia Claro. aquí. Y allá igual, Allá igual. ¿no? Sí. Y déjenme terminar, me Sí. despido haciendo solo una opinión, saliéndome un poco de este tema. Me ha dado una pena y una vergüenza horrible ver la actitud del presidente de Argentina con respecto al genocidio en Gaza. Sí, brutal. Es brutal, o sea, Es brutal. hoy día para mí es un cómplice de genocidio, es un asesino más que anda suelto, con ganas de beber sangre, y yo espero que el pueblo argentino sepa reaccionar pronto para zafarse de este y de cualquiera como este que venga en el futuro. Les mando un abrazo y por favor háganle llegar a Cristina toda mi solidaridad y mi acompañamiento en este tiempo. Gracias, Daniel, y gracias también por poner en palabra y en evidencia esto, porque la verdad es atroz. En Argentina se está planteando hasta el escenario donde irían patrulleros, ¿sí? Barcos de guerra a custodiar la zona. Es decir, Argentina empieza a inmiscuirse otra vez, como en la década del 90, ¿no? En una guerra en Medio Oriente. O sea, una brutalidad que fue muy costosa para la Argentina, ¿no? Así Bueno. que gracias por poner palabras y en evidencia, ¿no? De la complicidad, ¿no? De Javier Milei con un genocidio, de abrazar a un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu. Y de todo su sector, ¿eh? Y de todo su sector. Y de todo su sector. ¿No? Gracias, Les Daniel. mando un abrazo Un gigante. abrazo Un grande. Muy abrazo bien. para Chao, vos, chao. de vuelta.